Cuando hablamos de lo que es bueno y lo que es malo, comúnmente lo único que podemos hacer es expresar el acumulado de prejuicios que se nos han pasado de varias generaciones atrás. Hacemos que parezca algo tan sencillo, simplemente señalar con el dedo y juzgar. En este punto, queremos dejar en claro que al realizar cada video, procuramos filtrar de nuestras creencias cada una de las investigaciones, de los guiones, inclusive de las ilustraciones que usamos. Todo con el objetivo de presentarles un video con información objetiva, libre de nuestras creencias y opiniones personales. El siguiente tema ha sido muy difícil de abordar, pero a su vez, consideramos que es uno de los videos más significativos y cruciales para entender lo referente a los temas que abordamos. No buscamos ofender a nadie, no buscamos militantes, no queremos evangelizar. Todo lo que se dirá a continuación es la recopilación de información tal cual sus organismos oficiales o sus representantes corroboran como oficial o legítima. Te pedimos, estimado suscriptor, que si decides ver el siguiente trabajo, y esperamos que así sea, lo hagas con una mentalidad abierta, eres libre de expresar tu opinión en los comentarios. Nos gustaría en verdad leer distintas opiniones y puntos de vista diferentes, entendiendo que ante todo, se expresen con el mismo respeto que nosotros procuramos en nuestros videos. El mal. Un concepto que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Religiones, filosofías y culturas han intentado explicarlo y darle sentido, pero ¿qué es realmente el mal? ¿Es una fuerza independiente? ¿Una ausencia de bien? ¿O algo más profundo que revela los límites de nuestra propia percepción? Acompáñame en este viaje para explorar cómo diversas corrientes de pensamiento han intentado descifrar la naturaleza del mal, desde la religión y la filosofía hasta las místicas enseñanzas de la Cábala. El mal en la religión y la filosofía. En la religión, el mal suele estar relacionado con su oposición a lo divino. Por ejemplo, la rebelión de Lucifer es un símbolo de arrogancia contra el orden celestial. Pero, ¿es realmente el mal tan sencillo de definir? Los gnósticos, por ejemplo, desafían esta idea, considerando al Dios del Antiguo Testamento como un ser corrupto, mientras que la serpiente del jardín del Edén es vista como un salvador que otorga conocimiento. El mal religioso a menudo es algo muy diferente de lo que se percibe generalmente como mal en nuestras vidas mundanas. Si Dios fuera un Padre bueno y todopoderoso tal y como se le retrata, la revuelta de Lucifer no sería mucho peor que la rebelión de un adolescente. Los dioses que se suponen que representan al bien, tales como el Dios del Antiguo Testamento, se permiten y llevan a cabo actos que la mayoría de nosotros consideraríamos brutales o malvados. El Dios del Antiguo Testamento inflama a sus seguidores para cometer brutales genocidios y violaciones. De hecho, es muy confuso intentar entender qué es el bien y el mal leyendo los antiguos textos religiosos. Los gnósticos incluso afirmaban que el Dios del Antiguo Testamento era en realidad el diablo, y que la serpiente del jardín del Edén era el Salvador. Ahora, la contraparte de esta creencia, el satanismo. Y no vamos a ponernos del lado del satanismo, ya que es una filosofía similar que también pone estos conceptos patas arriba, y ya que los conceptos son vistos de esa forma desde un primer momento, se convierte por lo tanto en un proceso que trata de volver todo a su posición correcta. El problema de la teodicea es quizás la paradoja más conocida: si Dios es omnipotente y bondadoso, ¿cómo se explica la existencia del mal en el mundo? Esta pregunta ha atormentado a teólogos y filósofos por siglos. Heráclito y otros pensadores monistas sugieren que el bien y el mal son dos caras de la misma moneda. Pero no todos están de acuerdo. El zoroastrismo, por ejemplo, adopta una visión dualista, donde el bien y el mal son fuerzas separadas en constante lucha. El mal bajo la perspectiva cabalística. Para los cabalistas, el mal representa un enigma fundamental. Algunos cabalistas ven al mal como una parte necesaria del plan divino, mientras que otros lo perciben como carente de valor.
En ambos casos, el mal desempeña un papel crucial en el equilibrio cósmico. Las 5 dualidades del mal. El mal en la Cábala puede analizarse a través de 5 dualidades principales. 1. Mal positivo contra el mal negativo. El mal positivo es el mal en sí y, generalmente, el mal absoluto. Un ejemplo de este punto de vista puede ser encontrado en el mazdeísmo y las enseñanzas de Zoroastro, donde señalan que hay 2 principios espirituales. Uno es el Ahura Mazda, que es la luz y el bien, pero también está el Angra Mainyu, que está vinculado a la oscuridad y el mal. Este punto de vista implica un paradigma dualista en el que el mal está en oposición al bien. Algunas veces, sin embargo, el mal puede ser un principio independiente, pero todavía existe dentro un factor unitario, como en el surbanismo, en el que Surban incluye tanto a Angra Mainyu como a Ahura Mazda. En la Cábala, el mal es visto como un aspecto original de Dios. El mal negativo implica el mal sin existencia independiente. El mal negativo es simplemente la ausencia de bien. El mundo de las ideas o el nivel divino es bueno, verdadero y bello, por tanto el platonismo, neoplatonismo y muchas formas de misticismo ven al mal como la ausencia del bien. El mal del mundo no existe por algún mal real, sino que por la ausencia del bien y debido a la gran distancia de lo divino. El mal está caracterizado por la no existencia y la ausencia. El mal negativo no es absoluto, sino algo relativo en su relación al bien. 2. El mal necesario contra el mal innecesario. El mal necesario está basado en el pensamiento de que el bien solo será capaz de surgir si hay mal. El bien y los actos honestos, con más frecuencia, logran un valor solo cuando encuentran resonancia con el mal y la injusticia. El hombre tiene dentro de sí tanto el bien como el mal y la libre voluntad de elegir entre uno y otro. Solo cuando elegimos el bien, el hombre y su mundo alcanzan verdadera legitimidad. El mal innecesario está basado en el pensamiento de que el mal es carente de valor y no tiene ninguna función. La tarea del hombre es luchar contra el mal a toda costa y los poderes del bien asistirle en esta lucha. Jeffrey Burton Russell escribe en su libro: Los males en el mundo son tantos, tan grandes, y tan inmediatamente penetrantes que no demandan aceptación mística, sino la voluntad de tomar las armas contra ellos. La idea de un mal innecesario no tiene que corresponderse con una visión del mal positivo, sino que puede estar conectada con una visión nihilista del mal en la que es la ausencia del bien sin ningún tipo de sentido. El mal necesario tiene un propósito, como poner a prueba la rectitud humana. El mal innecesario, en cambio, es caótico y sin valor. 3. La visión dualista contra la visión monista. La visión dualista describe 2 fuerzas separadas, la del bien y la del mal. El zoroastrismo y el mazdeísmo, las religiones iraníes, tienen una visión del mundo dualista. Esta visión quizás sea una solución más fácil al problema teórico. Jeffrey Burton Russell escribe: El cristianismo siempre ha encontrado difícil reconciliar la bondad de Dios con su omnipotencia. El zoroastrismo preserva la bondad absoluta de Dios sacrificando su omnipotencia. Él continúa: El dualismo insiste en la existencia de un mal absoluto y radical. Esto no solo responde en parte a nuestras percepciones del mundo, sino que por primera vez deja una figura claramente reconocible como diabólica. La visión monista describe al bien y el mal como los 2 lados del mismo poder, una visión que cuestiona la realidad objetiva del bien y del mal y afirma que son 2 términos de abstracción. Heráclito expresó anteriormente este pensamiento: El bien y el mal son uno, para Dios todas las cosas son justas y buenas y correctas, pero los hombres sostienen que algunas cosas están equivocadas y algunas son correctas. Una visión monista es encontrada entre aquellos cabalistas que ven al mal como parte de la personalidad de Dios. Para una religión monoteísta, tal como el judaísmo, el principio del mal es colocado dentro del Dios único. Número 4. El mal material contra el mal espiritual.
El mal como un principio material. Este pensamiento tiene una afinidad principalmente con el gnosticismo. También tiene similitudes con ciertos aspectos del platonismo y el neoplatonismo. El nivel divino superior y espiritual está hecho de cualidades puramente positivas tales como la bondad, la verdad, la belleza y la justicia. La materia es opuesta a estas cualidades y está asociada con el mal, la inercia y las ilusiones. Las chispas de lo divino están aprisionadas en la materia, y cuando el hombre es liberado de la materia, estas chispas de luz divina son puestas en libertad y se convierten en conquistadoras buenas del mal. Esta visión sobre el mal está asociada con frecuencia a los ideales ascéticos y a una visión negativa sobre el cuerpo físico. Dentro, por ejemplo, del maniqueísmo iraní, los poderes de la oscuridad se creía que habían creado al hombre para capturar la luz en la materia. Desde un punto de vista neoplatónico, el mal como la materia es un mal negativo en relación a las cualidades objetivas y positivas del mundo de las ideas de Platón. El mal como un principio espiritual puede existir dentro de Dios, o como una fuerza maligna independiente. El mal como principio espiritual. Dentro de esta visión el mal es algo que está por encima y más allá de la materia. Número 5. El mal personal contra el mal impersonal. El mal personal presupone entidades o poderes que desean cometer actos malvados. Esto no sugiere ningún principio abstracto o ley impersonal de la naturaleza, sino más bien poderes con personalidades individuales. En algunos casos, estas fuerzas se cree que están en guerra con los poderes correspondientes del lado del bien, y ocasionalmente el mal actúa como un ayudante para el poder superior del bien. Creer en un mal personal es frecuente dentro de los marcos de la religión y la magia primitivas. La magia cabalística describe diferentes demonios que personifican al mal, pero que también pueden ser contactados para fines mágicos. El mal impersonal es más un principio abstracto que hace que el mal sea experimentado. Generalmente uno se topa con descripciones del mal impersonal en la filosofía o el misticismo. El mal puede ser las acciones del hombre en ciertas situaciones o las fuerzas cósmicas mal dirigidas. No hay libre voluntad detrás del mal, sino que actúa como una ley de la naturaleza impersonal, como una catástrofe. En adición a estos 5 pares de opuestos, uno podría también considerar un mal complementario, que implica que se vea al mal como un principio destructor necesario, justo tan importante como el poder creador y dador de vida. Según esta visión, tanto el bien como el mal deben estar en equilibrio. La complementariedad del bien y el mal. Algunas filosofías y religiones ven el mal como una fuerza complementaria. En esta visión, tanto el bien como el mal son esenciales para el equilibrio del universo. Sin destrucción, no hay creación. Sin caos, no hay orden. Esta idea se refleja en el mundo natural, donde el ciclo de la vida y la muerte es parte de un equilibrio más grande. ¿Podría ser que el mal sea tan necesario como el bien para la existencia misma? Conclusión. La naturaleza del mal sigue siendo un misterio. Desde el dualismo del zoroastrismo hasta las complejas interpretaciones cabalísticas, el mal nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos. Tal vez, como dicen algunos místicos, nuestros conceptos sobre el mal revelan más sobre nuestra naturaleza humana que sobre la del universo. En última instancia, la comprensión del mal no es solo una cuestión de definirlo, sino de entender el papel que juega en el gran entramado de la existencia. Porque, tal vez, sin la oscuridad, nunca apreciaríamos la luz. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo viaje, para seguir adelante en el sendero en las sombras.